Una célula madre o célula troncal es aquella capaz de dividirse indefinidamente y diferenciarse a distintos tipos de células especializadas, no solo morfológicamente, sino también en lo funcional. Alexis Carrel fue un cirujano innovador y premio Nobel que realizó experimentos con trasplante y reparación de órganos, llevando avances al campo de la cirugía y cultivos celulares. En enero de 1912 puso aparte el corazón de un embrión de pollo con medio nutriente fresco y encontró que cada 48 horas el tejido doblaba su tamaño, sobreviviendo por 34 años, marcando este antecedente nuevas alternativas hacia la medicina regenerativa. Sin embargo, fue hasta 1960 cuando Ernest McCollum y Haven Steele estudiaron los efectos de la radiación en la hematopoiesis de la célula ósea o dicha MO. Realizaron una serie de experimentos que involucraron la inyección de células de MO en ratones irradiados, observando que pequeños módulos habían crecido en los brazos de los ratones, en proporción al número de células de MO inyectadas. Posteriormente, en 1961, descubrieron cómo estas células daban origen a colinas hematopoyéticas multilíneas en hígado, dando las bases para su teoría de células madre, o SM. Estos investigadores, en 1963, en colaboración con Lou Schmidtke, obtuvieron pruebas de que estas mismas células de la MO fueron capaces de autorrenovarse, un aspecto crucial a la definición funcional de las células. 2 décadas después, en 1981, los científicos británicos Martin Evans y Mate Kaufman fueron los primeros en hablar exitosamente de la masa celular interna del blastocitos, células madres embrionarias de ratón, y cultivarlas. Sin embargo, fue hasta finales del siglo XX cuando el científico alemán Ernst y su equipo de investigación fusionaron los conceptos de filogenia y ontogenia para describir las Stem-Cell, acuñándose al término de células madres como un concepto para definir a las células primordiales que se diferencian en diversos tipos de células y en organismos multicelulares. Los argumentos de Haeckel se basaron en la evidencia propia de sus observaciones del desarrollo embrionario. El término células madres oficialmente entró en el contexto científico cuando estas fueron utilizadas por los histoembriólogos Theodor Boveri y Valentin Haeckel, quienes descubrieron las características hereditarias de las células germinales y su pluripotencialidad, así como su autorrenovación. Muy bien, características de las células madres. Primero, división celular simétrica y asimétrica. Las células madres son definidas por su capacidad de producir una célula madre y una célula diferenciada mediante una división celular asimétrica. El número de dichas células se mantendrán constantes si únicamente se lleva a cabo la división simétrica, siempre y cuando en cada ciclo una célula madre pueda dar lugar a 2 células hijas. La división simétrica es la célula madre provee un mecanismo para incrementar la población de dicha célula después de una pérdida de la misma, aunque también puede llevarnos a un ascenso peligroso en el número de dichas células, que nos guiará a la letalidad y la expansión y lesiones parecidas a los tumores. Punto número 2. Autorrenovación. Las células madres tienen sus telómeros, mucho más largos que cualquier otro tejido embrionario. A partir de estas observaciones se han preguntado si las características de estos telómeros hiperlargos son una propiedad natural de la célula madre, pluripotentes, como aquellas que se presentan en la masa celular interna del blastocisto, en que su gran capacidad de autorrenovación se debe a la actividad de los telómeros. Por otro lado, también se ha demostrado que los telómeros de las células madres pluripotentes inducidas aumentan su longitud después de su reprogramación nuclear, hasta alcanzar la longitud de los telómeros de las células madres. Punto 3. Pluripotencialidad. Se refiere a la capacidad que tienen los blastomeras y las células de la masa celular interna del blastocisto para generar diversos tejidos embrionarios, líneas y germinales, como ya se había citado antes, la capacidad que tiene una célula madre para diferenciarse en otro tipo de célula. Estrategias citoprotectoras. Muchas células han adquirido la habilidad de resistir agentes citotóxicos mediante un sistema de detoxificación basada en enzimas o por su habilidad de expresar rápidamente xenobióticos nocivos.
Inmunogenicidad. Se ha demostrado que la respuesta inmune de la CME es baja en comparación con las CMA halogénicas, debido a la baja expresión de complejo principal de histocompatibilidad y la falta de expresión de MHC2, aunque se ha producido en un modelo murino que aún a niveles bajos de MHC1 puede desencadenar una respuesta citotóxica. Aplicaciones clínicas de las células madre. La primera es la del vehículo terapéutico de genes en el caso de enfermedades monogénicas o incluso como vehículos de terapia autotumorales o antigiogénicas. La segunda y principal aplicación es la que se les ha dado aprovechando su potencial de diferenciación en el uso de la regeneración de tejidos distribuidos o dañados, como terapia de reemplazo celular o medicinal llamada medicina regenerativa. En esta área se están desarrollando trabajos de investigación donde se buscan reemplazar las células dañadas por células funcionales que redistribuyen la función normal de los tejidos u órganos en enfermedades debilitantes tales como diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de Parkinson y enfermedades de células sanguíneas. Actualmente existen nuevas investigaciones enfocadas a descubrir células progenitoras que sirvan como bancos de células para usos terapéuticos, habiéndose evaluado varias estrategias, las que incluye A. Terapias celulares derivadas de células autólogas y B. Terapias celulares derivadas de células y de líneas celulares establecidas desde la variedad de las células madres, que incluyen la MO, cordón umbilical, TME, así como células de tejido y órganos de animales genéticamente modificados. Una célula madre es capaz de dividirse indefinidamente y diferenciarse en distintos tipos de células especializadas, no solo morfológicamente, sino también de forma funcional. A finales del siglo XX, los histoembriólogos Boveri y Heicon acuñaron el término de células madres, atendiendo a su origen. Las células madres se califican en embrionarias y adultas, en tanto que de acuerdo a su potencial y capacidad de diferenciación se clasifican en totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. Dentro de las características principales de las células madres se encuentran A. Autorrenovación debida a la actividad de la telomerasa. B. Potencialidad, que es la capacidad de diferenciarse en otro tipo celular. En estudios de investigación para las aplicaciones de clínicas de las células madres, numerosos estudios de investigación se han desarrollado con fines de aplicación en terapias de reemplazo, como el del Q y colaboradores, quienes basándose en la pluripotencialidad que tienen las células madres de generar las 3 líneas germinales, han utilizado las células madres de ratón para diferenciar in vitro de otros tejidos como páncreas. Igualmente en los trabajos de Yang y su grupo se ha obtenido células funcionales productoras de insulina de in vitro a partir de las células madres humanas. Otras aplicaciones en el área de investigaciones es la evaluación de la toxicidad, el cual es un problema importante en el desarrollo de fármacos rentables, ya que existe una gran necesidad de mejorar las herramientas para poder predecir con precisión las reacciones adversas a los medicamentos. Actualmente, la principal aplicación de las células madres es con la MO, la cual es un recurso celular propio, accesible y abundante con la terapia celular de las células madres autólogas. Sin embargo, se encuentra en pocas cantidades en el tejido humano. La frecuencia en que la CMA es de aproximadamente 1 sobre 106 células nucleadas en el MO y de 1 sobre 104 en el cordón umbilical. Y el número va disminuyendo significativamente con la edad. Aunque estas pueden ser expandidas bajo ciertos criterios de cultivo, su número sigue siendo limitado, ya que en cultivos las células madres de MO soportan de 6 a 10 pases y las que el cordón umbilical pueden soportar hasta 40. No obstante, esta limitante no ha impedido su uso y desde hace más de 50 años se han empleado células madres de MO para restaurar células
onomatopéyicas, obteniéndose resultados favorables. C. Baja inmunogenicidad debido a una baja expresión del complejo principal de histocompatibilidad 1-MHC1 y carencia de la expresión de MHC2. Las principales investigaciones que se han desarrollado con células madres han sido con la finalidad de diferenciarlas hacia otros tejidos como páncreas, condrocitos y cardiomiocitos, entre otros, con el objetivo de llegar a ser una fuente de reemplazo celular. Sin embargo, tienen otras aplicaciones como el vehículo terapéutico de genes para enfermedades monogénicas o como vehículo de terapias antitumorales, además de la tecnología de células madres pluripotentes inducidas iPSC que ha permitido evaluar la toxicidad en diversos fármacos.